Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Voy a hacer una pequeña clase explicativa del último tema que va a entrar al examen, ¿ya? Relación médico-paciente. Cuando hablamos de cómo debe ser o la definición de lo que es la relación médico-paciente, es la interacción que tiene el médico con su paciente a fin de devolverle la salud, aliviar su padecimiento y prevenir la enfermedad. Dentro de esta relación, la actividad moral es la obligación que tiene el médico de aliviar el sufrimiento y respetar las creencias que tiene el paciente dentro de lo que es su autonomía. Por lo general es iniciada por el consentimiento mutuo, ya expresando em, especialmente de parte del médico una atención de calidad. ¿Por qué es importante? Porque permite un diagnóstico preciso en la enfermedad. Cuando el médico se abre a ser cordial, a ser gentil, a ser empático, a ser compasivo, el paciente también se abre a ir diciendo todo lo que le molesta, los dolores que tiene, dónde los tiene, desde cuándo los tiene, aunque sean vergonzosos. ¿No? Si no hay confianza con el médico, es más difícil que el paciente se abra. Entonces permite elaborar una historia clínica más adecuada, con un abordaje que permita, como les digo, al paciente abrirse más con el médico. Se logra motivar al paciente cuando hay confianza para llevar de mejor manera su padecimiento. Entonces, el paciente va a valorar mucho más el trabajo del médico. Aquí tienen una historia clínica que le pueden ir leyendo, pero en conclusión, como que no ha habido mucha comunicación con el paciente, ¿no? Entonces, la comunicación constituye una de las potencialidades más importantes para esta relación. El paciente está viniendo de un modelo en el que se le decía lo que hacer, ¿no? Era muy paternalista y el paciente de antes especialmente y los médicos de antes eran muy impositivos y el paciente amén a lo que diga el médico, ¿no? Sin embargo, ahora la comunicación es fundamental en la atención de salud y muchos problemas y quejas de los pacientes se deben justo a la falta de escucha activa, a la falta de explicaciones por parte del personal de salud y que estas explicaciones además son poco claras y poco empáticas, ¿no? Entonces, debemos empezar a desarrollar habilidades comunicativas para tener una mejor atención hacia los pacientes. Esto está en el libro, lo he sacado del libro, y fíjense que se parece mucho a la evaluación que hemos hecho respecto a la visita de los colegios. Por un lado tenemos el modelo paternalista del que les hablaba, tenemos el modelo mutualista, el modelo de ausencia y el modelo clientelista. Según el grado de control que tiene cada uno durante la atención médica, pues va a ser más hacia arriba cuando el médico es el que tiene el control y va a ser más a la derecha cuando el paciente tiene más participación, ¿ya? Entonces, como les digo, antes el médico tenía mucho más control, ¿no? El paciente menos participación y el médico mucho más control. Y actualmente lo que se quiere es que sí el médico tenga control, pero que haya más participación del paciente. Entonces, este modelo sería el más indicado. Aquí ustedes van a leer con calma todos los modelos y por qué cada modelo, qué características tiene cada modelo, ventajas, desventajas, etcétera. El paternalista, lo más importante es que el médico tiene el control total y el paciente participa muy poco, ¿ya? Prácticamente solo obedece y se reduce
la autonomía del paciente. ¿Ya? Entonces el médico es el que dice, yo soy el que sé, por favor confía en mí. En el siguiente modelo, en el modelo mutualista, hay una activa participación de ambos, tanto del médico como del paciente. Y el médico aporta conocimientos científicos y el paciente sus valores, emociones, preferencias, ¿no? Entonces es un mejor trato que se le da al paciente y donde la frase es, decimos juntos cuál es la mejor opción. En el modelo clientelista es como que el paciente controla bastante la relación, controla qué quiere que se le haga, qué quiere que no se le haga y es como una relación un poco más comercial, donde el médico dice ok a todo lo que decide el paciente. Entonces, no va por ahí la idea de la relación médico-paciente, ¿no? Y el modelo de ausencia es donde nadie toma el control, donde no le importa mucho al médico, hay mala comunicación, no hay liderazgo claro, el médico evita sus responsabilidades y la terapia en sí va fracasando porque el paciente abandona el tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces es como que uno haga lo que quiera de ambas partes. Y como les decía, el mejor modelo es el que estaba en la parte superior derecha, que es el mutualista. ¿Ya? Entonces, no trabajemos con casos. Eso nos tiene que quedar claro. Trabajemos con personas, con alguien que siente, que sufre, que intenta comprenderse. Ahí no alcanza con saber, hace falta presencia. ¿Ya? Y como decía Carl Jung, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Entonces, para que haya una buena relación con el paciente se necesita confianza, respeto, empatía, escucha activa, información clara, participación del paciente en las decisiones y vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿ya? Cuando hablamos de comunicación y lenguaje, el médico tiene que ser receptivo y tiene que expresarse de forma clara. De forma clara no digo que vocalice bien, sino que todos esos términos difíciles de entender para el paciente, pues trate de explicarlos lo más simples posible, ¿ya? Em, y esta forma clara tiene que ser verbal y no verbal, ¿no? O sea, no podemos decir, sí, sus análisis están bien con una cara de horror, ¿no? Entonces, tiene que haber coherencia de lo que hablas y de cómo son tus gestos. Además de demostrar interés en la persona, mirarle a los ojos y ya vamos a ir viendo todo esto de la comunicación y de la empatía. ¿Por qué es importante? Porque cuando se establece una comunicación efectiva con el paciente, va a favorecer a los resultados. El paciente se va a sentir como que entendido, escuchado, como que se siente, ay, sí, alguien sabe cómo me está doliendo, ¿no? Y una mala comunicación más bien aumenta los conflictos, em, mm, como que el paciente se queja más, como que ustedes no sé si han sentido alguna vez que han ido al médico que solo de ir al médico ya se han sentido mejor. Sin siquiera haber tomado el fármaco, ustedes ya sienten que ya están mejor, pero y eso es por la atención, por la calidez del médico, ¿ya? Entonces, cuando no hay esta calidez, pues incluso hasta se interpreta como una mala praxis, ¿ya?
Entonces, la entrevista, la primera entrevista que se tiene con el paciente es fundamental para ganarse la confianza del paciente, para que además perdure esa relación de confianza y que ésta sea productiva. Para que haya una comunicación efectiva y que además sea significativa, tanto para el paciente como para los resultados, eh, tiene que haber asertividad. Ya vamos a hablar de la asertividad en un ratito más, pero empieza con hablar con calma al paciente, con mm, presentarle diferentes puntos de vista, diferentes tratamientos para que tal vez él pueda elegir y así se sienta parte de, ¿ya? Y fíjense, cuando haya una comunicación asertiva, es imprescindible eh, humanizar al paciente, mm, tocándole el hombro, porque si le vamos a revisar otras partes del cuerpo, este tiene que sentir cierta proximidad antes de la revisión. Miren, miren cómo está viendo esa doctora a la paciente, directamente a los ojos, ¿ya? Aquí igual, ¿no? Entonces, eh, la medicina actual ha progresado enormemente gracias al desarrollo de tecnología. Sin embargo, em, la semiología, ustedes van a llevar semiología, cada vez está mermada. Entonces tenemos que más bien seguir con una buena semiología, seguir signos y síntomas del paciente para tener más claro un diagnóstico antes de pedir un montón de pruebas de laboratorio. Fíjense la mano en el hombro, la vista siempre en los ojos del paciente. Entonces, una adecuada semiología va a ayudar a evitar tantas resonancias magnéticas y em, em, tantas solicitudes que hacen gastar más dinero al paciente, porque a veces es hasta como comercio, ¿no? Todo este asunto y que ocasiona malestar en los pacientes y además, obviamente, si están pagando una internación, ya de hecho les sale caro y además aumentarles más laboratorios es a veces inútil, ¿no? Porque con una buena semiología podemos llegar a saber por qué le está doliendo además algo más. Entonces, la idea es reducir la sobrecarga de trabajo también de parte del médico. Entonces, hay una diversidad de pacientes, por otro lado, y debemos saber qué tipo de pacientes existen para irlos reconociendo y en función a eso poder tener una mejor comunicación con cada uno de los pacientes. ¿Ya? Aquí van a ir leyendo los tipos de pacientes que existen. Hay de todo tipo y aquí se puede ver claramente. Y con una comunicación efectiva vamos a poder llegar a todo tipo de pacientes, ¿ya? Esta comunicación, cuando hablamos de comunicación, existe la comunicación verbal, no verbal y paraverbal. La comunicación verbal es la que consiste en el lenguaje y en la expresión del mensaje y la dicción. Sin embargo, este componente verbal solamente va a llegar esta comunicación va a ser entre el 7 y el 10% de todo lo que se dice. Y todo lo demás tiene un componente no verbal y paraverbal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de el componente no verbal, son esas expresiones faciales, ademanes, cómo movemos nuestras manos, cómo sonreímos, la calidez con la que transmitimos lo que estamos diciendo, la empatía, el consuelo, el apoyo que recibe el paciente. Entonces, estas expresiones deben ser acorde a lo que se está diciendo. No podemos dar una mala noticia con una sonrisa. No podemos decir todo está bien, no se preocupe y con cara de preocupación, ¿no? Entonces, tiene que ir acorde porque el paciente está leyendo todas tus expresiones. Entonces,
también se lee el desinterés, el aburrimiento, la ira, la irritación de parte del médico cuando está comunicando algo, ¿no? O sea, con esa am, forma a veces sobradora de decir es que yo soy el médico, yo soy el que lo sabe todo y usted solo está mirando en internet. Hay que tener tino para decir las cosas y también para cuando le toca hablar al paciente, eh, poder mm, hacer notar el interés que uno tiene por lo que está diciendo, ¿no? Y esto lo conseguimos inclinándonos hacia adelante, con una expresión de te estoy escuchando, te estoy atendiendo. Y además, importante es estar al 100 ahí en la consulta, mirando al paciente, escuchando todo lo que tiene, para poder eh, eh, hacer que el paciente realmente se sienta escuchado. Y después de todo lo que ha dicho el paciente, recién nos ponemos a realizar las notas, la receta o lo que fuera, ¿no? Porque a veces ni siquiera estamos mirando a los ojos al paciente y ya estamos empezando a anotar la historia clínica o lo que fuera. Entonces, dentro de los estilos de comunicación, tenemos la comunicación pasiva, donde nada más escuchamos, la comunicación asertiva, donde decimos lo que nos parece con mucha diplomacia, y la comunicación agresiva, donde directamente gritamos, ¿ya? Entonces, las limitaciones de la escucha activa. Cuando, cuando hablamos de empatía, dentro de la empatía tiene que estar la escucha activa, ¿ya? A veces solo escuchamos para poder responder, solo escuchamos para decir, ah, seguro esto lo ha sacado del internet, seguramente no sabe ni lo que tiene ni lo que quiere. Debería decirme qué es lo que le está doliendo. Entonces rápidamente le voy a decir, a ver, un ratito por favor, déjeme, yo voy a ver sus signos y síntomas, déjeme escultarlo y después voy a decirle lo que tiene y no lo que de internet le está diciendo, ¿no? Entonces como que le cortamos, como que no le escuchamos o nos enojamos si no ha tomado el antibiótico, qué sé yo. Entonces, para poder tener una escucha activa, y no solamente con el paciente, sino con todos, primero que no debemos distraernos en lo que está diciendo o en lo que nosotros vamos a contestar de lo que está diciendo. No tenemos que distraernos con otras cosas, por ejemplo, el celular. No tenemos que distraernos con, entró otra persona, entró la enfermera o lo que sea, y nosotros estamos en el paciente anterior, terminando de cerrar esa historia clínica, o ya estamos diciéndole a la enfermera, me vas a pasar la radiografía del siguiente paciente, mientras el paciente que tenemos enfrente nos está hablando. Ya tenemos que estar al 100 con ese paciente y, como les decía, no interrumpir cuando habla, no juzgar. Esperemos a que termine de hablar y no estarle interrumpiendo, peor para juzgarle. Y así haya terminado de hablar, no juzgar, no decir, es que usted tiene gonorrea porque no se cuidó. ¿Le dijeron alguna vez que tiene que usar preservativos? O sea, nada, ¿no? Tenemos que empatizar con el paciente. Empatizar significa sentir lo que él está sintiendo, ponernos en sus zapatos y tratar de preguntarnos qué haría yo si estuviera ahí sentado y me están diciendo que tengo una enfermedad de transmisión sexual o lo que fuera, ¿no? En- y como siempre les digo, siempre tratar de tratar al paciente como si fuera nuestra madre, si es que es mayor, como si fuera nuestro hijo, si es que es menor, ¿no? Y tratar a esa persona como quisiera que traten a nuestro hijo o a nuestra mamá. No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. Primero tenemos que saber exactamente qué es lo que tiene el paciente. No rechazar lo que el otro esté sintiendo, no decirle, no es eso, ¿no? O sea, simplemente escucharlo atentamente. No contar tu historia, ¿no? No minimizar lo que le está pasando, como que, sí, no, yo tuve también eso, y no es grave, o no duele tanto, ¿no? Esas palabras no.
no ayudan, ¿ya? Entonces, y además que ya te pones como con síndrome del experto, ¿no? Y como dice Zenón, tenemos dos orejas y una sola boca, justamente para escuchar más y hablar menos, aunque seamos los que sepamos más. Entonces, y la comunicación paraverbal, que estaba en la anterior diapositiva, que no la terminé de comentarles, es la que da importancia a la manera en la que se dicen las palabras. ¿Ya? Entonces, la comunicación verbal, todo lo que decimos. La comunicación no verbal, todo lo que hacemos con nuestros gestos, con nuestra forma de mover las manos, con las actitudes, eh, no actitudes, am, eh, la forma de mirar al paciente, a veces de manera despectiva, ¿no? Y la comunicación paraverbal va a ser el tono de voz, la entonación, el ritmo, la velocidad con la que hablamos, ¿no? Si hablamos demasiado rápido, si, si cuando estamos ya dándole el tratamiento, lo decimos tan rápido que el paciente ni lo escucha. O, por ejemplo, cuando tenemos un paciente mayor, que generalmente ya son sorditos, y en vez de decirle, siéntese, por favor, señor Lucho, así de manera, o sea, fuerte, pero cálida, le gritamos, ¿no? Y le decimos, siéntese, don Lucho. Y él te responde, pero ¿por qué me grita? ¿No? Eso es comunicación paraverbal, ¿ok? Entonces, debemos cuidar la entonación, no porque estemos hablando fuerte, tenemos que hablarle mal, ¿no? Tenemos que hablarle de todas formas de manera amable. Entonces, la comunicación efectiva va a aumentar, como les decía, la exactitud del diagnóstico, porque así el paciente se va a sentir cómodo y relajado para contarnos, para decirnos todos los síntomas que tiene, aunque sean vergonzosos, ¿no? Y esto también regula las emociones de los pacientes y disminuye la estadía en un hospital. Claro que a veces cuando ya somos un poco comerciales, mientras más se quede el paciente en el hospital, mejor, ¿verdad? Pero no, y especialmente en seguros públicos, eh, la idea es que vayan rotando más rápido en las camas, ¿no? Y la importancia de escuchar al paciente, no saben cuánto lo aprecian los pacientes y se sienten comprendidos, mejoran los problemas, los síntomas. El paciente incluso hasta aumenta su inmunidad. Es increíble todo lo que se puede hacer solamente con escuchar al paciente, ¿ya? Y más aún al prestar atención a sus emociones, ¿ya? Ayuda mucho tanto al diagnóstico como al tratamiento. Entonces, ese facilitar la expresión del malestar del paciente, especialmente el malestar emocional, mostrando empatía, atención, aceptación a lo que está diciendo el paciente, va a derivar en mejores, en mejorar el tratamiento, ¿ya? Y haciendo lo contrario, pues obviamente va a haber un, un, eh, el tratamiento va a ser mucho más largo, ¿ya? Entonces, las habilidades que tenga el médico van a ayudar a una relación efectiva y más, y tratamientos más satisfechos para el paciente. ¿Ya? Aquí una pequeña, eh, un pequeño post de lo que es la comunicación efectiva hacia los pacientes, que lo pueden ir leyendo. Y la empatía, como les decía antes, es la capacidad de entender las emociones del paciente y no solamente entenderlas, sino eh, mm, poder cumplir las expectativas del paciente. Entonces, no solamente con un contenido emocional, sino
con componentes cognitivos de comprensión y de comunicación. Entonces, estos componentes van a, especialmente de la atención, en el campo de salud, van a evitar el sufrimiento humano. Entonces, esta empatía empieza eh, siempre eh, con la forma en la que te acercas al paciente, con la manera en que lo miras, con la manera en que lo escuchas y repitiéndole después. Entonces, usted me ha dicho que primero ha empezado con dolor de cabeza. Sí, doctor. Entonces, al repetirle lo que él te ha dicho, él como que va aprobando que sí lo has escuchado y se siente escuchado y se emociona de que alguien lo haya escuchado, ¿no? Muchas personas, la mayoría de las personas, no se sienten escuchadas, ni en su familia, ni en su trabajo, ni en ninguna parte. Entonces, el hecho de que un médico lo escuche, para ellos es grandioso, ¿ya? Incluso dentro de las competencias médicas está ya como una competencia la empatía. Entonces, la empatía es una de las técnicas clínicas de deshumanización, que no busca solo el comercio y el becerro de oro, ¿ya? Entonces, lean por favor este artículo, es importante, porque aquí se muestra cómo Claudia Donoso habla sobre una estrategia de humanización del médico y que precisamente es la empatía. Entonces, que el médico se ponga en los zapatos del paciente ayuda hartísimo. Entonces, y así la empatía se vuelve un vehículo en la relación interpersonal. Y así evitamos este tipo de trato hacia los pacientes. ¿Ya? Y los aspectos de deshumanización son la atención demorada, em, por suspensión laboral, ¿no? Porque los médicos se fueron a una marcha, porque se fueron, porque están en huelga o lo que sea, ¿no? La burocracia, eh, el déficit de recursos, de medicamentos o de insumos, atención imposible por falta de camas, atención del paciente sin intimidad adecuada, atención del diagnóstico, em, atención del paciente por personal no capacitado, atención previo pago de la garantía, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta para no deshumanizar. Y atenciones impuestas por falta de empatía, falta de respeto y de burla al paciente, atención diferenciada, ¿no? Por, por qué paciente puede pagar mejor, bloqueo de atención por razones de honorarios, ¿no? Y como decía Hipócrates, considero que el médico debería reunir cuatro cualidades fundamentales: conocimiento, sabiduría, humanidad y probidad. Entonces, saber ponerse en el lugar de otro, sentir como él o ella están sintiendo, disponerse a ayudar, esas cosas no tienen precio para un paciente. Aquí hay un artículo: en Venezuela se viralizó a mujeres dando a luz en la sala de espera, ¿no? Y obviamente las personas que empezaron a sacar fotos entraron presos. Aquí se hace un cálculo evidentemente esto es deshumanizante no solo para los pacientes, sino también para los médicos. Cada paciente entra en 4 minutos y tiene que ser atendido y tiene que ser recetado y tiene que ser escultado y todo, ¿no? Y a pesar de que ha habido denuncias, no pasa nada, ¿no? O sea, se sigue atendiendo así. Pobres médicos, pobres pacientes. Aquí hay un decálogo am, para la humanización. Espero que lo revisen. Ya nos quedan 10 minutitos. Espero, si no termino, continúo en otro Zoom.
Entonces, la empatía es la llave maestra para poder llegar al paciente, ¿ya? Es una forma de conocimiento y de aproximación al otro. Es el intento de ponerse en el lugar de la otra persona. Es un valor, una actitud, una habilidad, un llamado, ¿ya? Em, es un arte, es parte de, el arte de ser médico. Entonces es una actitud que ayuda, hace posible el respeto a la dignidad del paciente. Ponerse en el lugar del enfermo es meterse en su piel, ver con sus ojos. Entonces, la empatía es un valor, una actitud, una habilidad, ¿ya? Esta ayuda al médico a imaginar y a comprender lo que el paciente siente. Y ya para que se los voy a leer si ustedes saben leer. La empatía no es acusar, juzgar al paciente, ¿ya? Ni sus actitudes morales. ¿Y cómo logramos tener empatía? De inicio tenemos que saludar al paciente, mirarlo a los ojos, extenderle la mano, em, tanto al llegar como al irse, llamarlo por su nombre, presentarse uno, soy el doctor fulano de tal, cuál es su nombre, acordarse su nombre en toda la consulta, llamarlo por su nombre, utilizar un lenguaje adecuado, ya les dije, no terminología médica que el paciente no va a poder entender en lo absoluto. Tener un buen lenguaje no verbal, no paraverbal. Em, algunos consejos serían mostrarse tranquilo en la interrogación, mostrarse sonriente, siempre y cuando no sean malas noticias, hablar de forma clara y precisa, disminuir la ansiedad del paciente. Algunas técnicas son dolorosas, explicarle todo el procedimiento, por qué duele, en qué momento va a doler o por qué necesita anestesia para que no duela, etcétera, etcétera. Fomentar la cercanía y el contacto físico antes de la auscultación para que el paciente se sienta acogido, para que el paciente se sienta en confianza. Respetar la intimidad del paciente, su imagen, su honor, su dignidad, ¿no? A veces los hacemos pasear por todos los pasillos con su bata, con la abertura atrás y están sin ropa interior. ¿Y les gustaría que les hagan eso a ustedes? Favorecer la autonomía, decirle esto vamos a hacer, ¿le parece? Consultarle, que tomar las decisiones juntos, ¿no? Eso es parte. Respetar la confidencialidad, la protección a los datos y al derecho, al secreto profesional, no solamente cuando está vivo, sino también cuando muere, ¿no? La familia no tiene por qué estarse enterando de detalles. Y esto, lo demás, que ya es un poquito administrativo, lo van leyendo, por favor. Entonces, se debe hablar lo necesario y dar explicaciones convenientes. Eh, Cuando, especialmente en enfermedades terminales, ¿no? Estar dispuesto a responder las inquietudes del paciente y de sus familiares. Siempre llamarlos por su nombre. Y bueno, todo esto, para que se los leo, lo pueden leer ustedes. Entonces, la empatía eh, son elementos curadores, como ya les dije, ¿no? Por parte del médico. Entonces, esto también lo vamos a llevar, si es que lo llevan conmigo, en ética. Esta frase me encanta y dice, si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela. Y ya creo que hasta aquí lo dejamos. Y a ver, esto más. Por ejemplo, eh, en, en una, en una consulta entre médicos, eh, el médico mayor
les dice, debemos operar de inmediato a este paciente. Los médicos más jóvenes dicen, ¿qué tiene? El médico mayor les dice, plata. Entonces, eso tampoco, ni es ético, ni tendría que siquiera decirse que no se debe hacer. Entonces, el paciente lo que necesita es una persona experta, el que sabe, el que comprende. Y un médico em, está, está viendo a un hombre que sufre. No es un caso, es un enfermo. Entonces hay que humanizarnos, ¿ya? Todas las virtudes del médico, todas las cualidades básicas del médico, lo que se desea que tenga el paciente, bueno, lo que el paciente desea. Y aquí tenemos elementos perturbadores, ¿no? Respecto al paciente. Hasta ahí lo dejamos. En el próximo video les mando, les muestro todo lo que viene.